Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy es un día de mucha actividad porque hay 3 reuniones en comisiones seguidas. Todas nuclean a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Mucha actividad hay hoy. Bueno, comienza la actividad legislativa del año. Totalmente. Hay que decir, porque bueno, hemos tenido un enero bastante tranquilo. Y ahora febrero empieza a reactivarse la actividad parlamentaria finalmente, lo que queda de las sesiones extraordinarias, ¿no? Exacto. Así que bueno, todas las expectativas están puestas en la sesión de mañana, que va a haber sesión a partir del mediodía, y previo a la sesión, las reuniones de comisión. Porque, sí, bueno, hay que producir los dictámenes que son los que se van a llevar mañana al recinto. Bueno, y en ese lugar está trabajando Vero Benaim, justamente donde en un ratito nada más empieza una de las tantas reuniones previstas para la tarde de hoy. Hola, Vero, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo les va? No, te escuchamos mal, porque tenemos los audios mezclados, así que ahora vamos a tratar de corregir porque nos entró otro audio. A ver, volvemos a empezar. Sí. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, les cuento, estoy en el anexo de la Cámara de Diputados, en el segundo piso, en lo que es la sala C, donde suelen realizarse las reuniones plenarias de las comisiones, porque es una de las salas más grandes que tiene el anexo de la Cámara de Diputados y donde pueden, digamos, permanecer una gran cantidad de representantes. Hoy, a las 13 horas, estaba pautada la primera comisión, que es un plenario de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, y también en conjunto con la Comisión de Finanzas, presidida por Fernanda Vallejos. Bueno, algunas cuestiones para ir destacando. Por ahora, muy poquitos representantes de manera presencial. Vamos a mostrarles. Veo que está por el frente de todos la diputada Rosana Bertone, el diputado Marcos Clery, también por el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo está su titular José Luis Ramón. Por el lado de la oposición solamente veo al diputado radical Benedetti y bueno, de a poquito algunos de los representantes que ya han sido hisopados, que tienen, digamos, el apto para poder estar aquí de manera presencial, van llegando. Algunos datitos o cuestiones para destacar. Los presidentes de la comisión, les decía, uno es Carlos Heller y la otra presidenta es Fernanda Vallejos. Ellos van a estar conectados de manera remota, no van a estar de manera presencial participando. Y hay que decir que si bien están este puñado de representantes aquí de manera presencial, van a estar todos conectados al VPN de la Cámara de Diputados, que es lo que se está aprobando ahora en las distintas... A ver, vamos, diputada Paula Oliveto, ¿cómo le va? ¿Podemos hablar un segundito para Diputados TV? Un segundo. Bueno, acá estamos con la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica. Bueno, la primera actividad de la Cámara de Diputados, la primera comisión, proyecto de sostenibilidad de la deuda. ¿Van a acompañar? ¿Cómo ve esta iniciativa? El bloque nuestro va a acompañar, entendemos que el Congreso recupera competencias y bueno, hay que ser serios y hay que mostrar que como país podemos sostener una política pública a través del tiempo y una de ellas es honrar los compromisos. Así que es un momento de sumar y creo que esto nos tiene que encontrar a todos, en los 3 proyectos que se tratan diputados, nos tiene que encontrar a todos trabajando en conjunto. Diputada, ¿qué significa para aquellas personas que están viendo la previa de esta comisión brindar esta herramienta al Gobierno Nacional respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Es que nosotros no lo tomamos como una herramienta un gobierno, sino que es un resorte que tienen todos los argentinos que van a tratar el tema en el Congreso a través de sus representantes. No es una herramienta para el gobierno, sino es una herramienta para todos los argentinos. Bien, en algún momento se cuestionó que cuando se tomó la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri no se haya tratado o pasado esa decisión por el Congreso de la Nación. Había habido una modificación a la Ley de Administración Financiera de antes, cuando en el 2000, que entiendo que en el 2005 hubo una modificación a la Ley de Administración Financiera y permitía esto. Y la verdad es que, bueno, que esto suma y está muy bien que sea así.
Diputada, imagino que ya hizo el hisopado, que tiene todo perfecto para poder estar de manera presencial. No tenemos el resultado porque se hizo hoy a la mañana, pero cumplimos con todo lo que la Cámara nos brindó, que la verdad que es muy bueno la forma en que hacen esto, que es la seguridad de todos. Y bueno, y mañana vamos contentos a la sesión, porque creo que en este momento la Argentina necesita mayor institucionalidad y que el Congreso funcione es un muy buen síntoma. 4 iniciativas se tratan mañana, a las 4 proyectos van a acompañar desde la coalición cívica. ¿Y qué proyectos consideran que deberían estar presentes en la próxima sesión, al menos extraordinaria? Bueno, tenemos que ver sobre todo el tema de ganancias y trabajar el tema de los autónomos, que me parece que falta eso. Hay un proyecto del diputado Cristian Ritondo y de muchos de los diputados del interbloque. Así que bueno, estamos preparando cómo vamos a hacer el planteo para el próximo año legislativo. Todos los diputados queremos que nuestras iniciativas sean tomadas en cuenta. Así que bueno, haremos la propuesta desde el interbloque y después la llevaremos a la labor parlamentaria. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí entonces, perdón, se me cayó el retorno, chicas, vamos a tratar de acomodarlo, pero escuchábamos la palabra de la diputada de la coalición cívica, Paula Oliveto, que también está llegando aquí a el anexo de la Cámara de Diputados, al piso 2, esta sala C. Bueno, bien, ven que ya hay más color, digamos, en la forma presencial porque están llegando los distintos diputados, pero como les decía, hay otros que están conectados de manera remota y va a ser, digamos, el caso de la conducción de este plenario de comisiones con la conexión, digamos, al VPN de Fernanda Vallejos y también del diputado Carlos Heller. Vero, ¿ahí nos escuchás? No, ahí está. Sí, perdón, Meli. Ahí, no, claro, estaba tratando de pescar el retorno. No, buenísima de ahí la nota con Oliveto, la famosa nota de asalto. La tomó por sorpresa y la retuvo y las declaraciones estuvieron muy buenas, sobre todo Lau, para poder interpretar cuál va a ser el rol que va a jugar la oposición. O sea, van a acompañar, pero también interpretando que es una herramienta que entienden ellos que es necesaria de aquí en adelante, ¿no? Para generar mayor democracia, ¿no? Mayor soberanía. Todo, mayor previsibilidad, Meli. Claro. ¿No? Es una política de largo aliento, es una política, yo diría, de Estado. Porque como bien decía la diputada Oliveto, no es una herramienta para un solo gobierno, es una herramienta para los sucesivos gobiernos. ¿Y qué establece esta herramienta? Establece que todo endeudamiento público bajo legislación extranjera tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Por eso decía Oliveto, claro. El Congreso recupera atribuciones que antes no tenía, porque recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri los acuerdos con el fondo se resolvían en el ámbito del Poder Ejecutivo y no pasaban por el Congreso. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández, en un gesto que también hay que decir, es para beneplácito del Fondo Monetario Internacional, pretende que cada acuerdo tenga consenso de la oposición, cada acuerdo de endeudamiento. Ahí está. Vero, volvemos con vos. Sí, porque también acá se nos acercó el diputado José Luis Ramón para poder hablar también sobre esta iniciativa y sobre este inicio de trabajo de las comisiones donde también va a estar participando. Gracias, Ramón, por estos minutos. Muchas gracias, Vero. A mí no me agarraste por asalto, che. No me dio tiempo. Deme tiempo nomás. No tuviste tiempo, Vero. Buenos días, buen mediodía para todos los que estén viendo el programa en este momento. Bueno, sostenibilidad de la deuda es, digamos, el proyecto que comienza a debatirse en la tarde de hoy. ¿Cuáles son las miradas de su espacio? Bueno, desde nuestro espacio político, tanto de mi partido político en la provincia como del interbloque que me toca representar, tenemos una posición marcada desde el inicio de este gobierno por el Frente de Todos y sobre todo en la época del expresidente Macri, donde nosotros creemos que el Congreso tiene que recuperar las facultades que son nuestras. No podemos seguir delegando a los diputados y senadores de la Nación que el Poder Ejecutivo resuelva de qué manera se va a producir los endeudamientos, con qué planificación, cuál va a ser los entes con aquellos con los que se van a producir las negociaciones, porque si no, terminamos siempre en esto de que un presidente y un ministro de Economía, sin importar el color que fuere, termina resolviendo los destinos de la Argentina, cuando en realidad es el Congreso de la Nación el que establece
el presupuesto de la Nación y la pauta del endeudamiento y de la inversión. Así que eso yo lo veo positivo y creo que hay algo que tiene que funcionar con más asiduidad en este proceso de ir recuperando estas facultades, que es la Comisión Bicameral para el seguimiento de la deuda externa de la Nación y también de la deuda interna que tienen las provincias, ya sea con la Nación o con los acreedores externos. Esos son temas que no son específicamente técnicos y solamente económicos. Tiene que ver con la política, porque el sobreendeudamiento que tenga como objetivo un gobierno en el Estado va a incidir directamente en la mesa de cada uno de los argentinos. Es decir, si hoy la Argentina no tuviéramos el sobreendeudamiento que tenemos con los bonistas con que se arregló, con el Fondo Monetario que se intentará acordar, ese dinero que tiene el Banco Central podría ser dispuesto para subsidiar a todos aquellos exportadores que hoy están teniendo mucho rédito, pero poco interés en acometer a la mesa de los argentinos para tener precios de la comida accesibles a los bolsillos. Meli, el diputado los está escuchando. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Te escucho perfectamente. Bueno, qué suerte. Mire, esta semana nosotros estuvimos hablando con distintos referentes del Congreso y una integrante de Juntos por el Cambio de alguna manera cuestionó el rol que ustedes vienen jugando desde su interbloque, diciendo que siempre juegan para el oficialismo, que no analizaban de una manera puntillosa cada uno de los proyectos, sino que siempre en definitiva terminaban sumando para el oficialismo. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación? Che, eso sin nombre y apellido me huele a chusmerío. No, porque lo dijo acá, pero vos estuviste... Vero estaba seguro y yo porque me falla la memoria y no quiero decir quién, o sea, una persona que lo haya dicho que no me acuerdo quién, pero no es chusmerío, es una de las tantas diputadas que nosotros estuvimos sacando y estuvimos consultando. Sinceramente, si me preguntan en este momento, no, pero que es un integrante de Juntos por el Cambio que vino acá al piso con nosotras, pero sin lugar a dudas. Es una diputada que dijo, la verdad que nosotros esperábamos que por lo menos el interbloque o los bloques minoritarios también a veces jugasen un poco para la oposición o hicieron un poco de oposición. Una paisana de ustedes, de Mendoza. Cornejo fue la diputada Cornejo, ahí está. De Salta, perdón. Bueno, la conducción de Juntos por el Cambio, en cabeza de un ex gobernador de mi provincia, la ex jefa de seguridad, ellos tienen una interna muy grande y no logran ponerse de acuerdo para establecer una idea sobre una propuesta política. Y nuestro interbloque, si ustedes analizan a cada uno de los diputados que formamos parte y quién les habla, tenemos una propuesta política para conducir a la Argentina y conducir, en el caso mío, a nuestra provincia. Entonces, si de comportarnos como opositores se trata, yo la verdad que ser ese tipo de oposición que llevan adelante los conductores de esas tres fuerzas políticas que forman Juntos por el Cambio, no pueden contar con nosotros, porque en la Argentina lo que tenemos que lograr son consensos entre las fuerzas políticas, ponernos de acuerdo y establecer políticas de Estado que les lleguen a las personas comunes, que son aquellos que nos votan. Ese señor o esa señora que haya hecho esa apreciación, lamentablemente no entiende, no nos conoce, no sabe cuáles son nuestras propuestas. Y nuestras propuestas tienen conceptos muy claros que ellos están muy lejos. El primero que nos preocupa, los 16 millones de pobres que hay en la Argentina. Nos preocupa, como en esta comisión que vamos a discutir hoy, el endeudamiento y sobreendeudamiento tremendo de las arcas de la Argentina, que se traslada como una política de Estado a cada una de las economías de la familia. Cuando hablamos del apoderamiento de las distintas actividades económicas, ese grupo de esos tres conductores, de esas tres fuerzas políticas, permitieron que 6 dueños de supermercados se apoderaran de la actividad del comercio minorista, que a través de un ministro de Energía se permitió que se transformara un servicio público como la electricidad y el gas en un bien de mercado, en donde lo que se atendía eran los costos y la rentabilidad de los empresarios, y se olvidaron de que los servicios públicos son para atender una necesidad, un tema esencial, y que tiene que tener un valor que esté adecuado al valor de la capacidad económica que tiene la familia. Porque cuando un trabajador, un monotributista, un desocupado, quien fuere, termina su actividad de trabajo, un pequeño y mediano empresario, se transforma en un consumidor. Y yo les puedo asegurar que ninguno de esos tres conductores, de esas tres fuerzas políticas que hacen un interbloque, tienen idea de lo que yo les estoy hablando en este momento. De manera que cuando un proyecto
nosotros lo vamos a apoyar con el sentido de que hemos venido al Congreso de la Nación a representar al pueblo. Y el pueblo de la Nación se lo representa defendiendo sus intereses económicos. Estamos muy lejos de su manera de apreciar de qué manera acompañamos o no un proyecto que provenga del Poder Ejecutivo, de Juntos por el Cambio o de nuestro interbloque. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Diputado, vamos a seguir de cerca lo que sucede allí en este plenario de comisiones, allí en el anexo, siguiendo de cerca este debate sobre la sostenibilidad de la deuda y sobre todo atentos a todo lo que pueda ocurrir de cara a la sesión de mañana. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable. El agradecido soy yo y disculpen por ahí la manera en que yo planteé esta disidencia con estos colegas. Pero bueno, es importante el trabajo que hacen ustedes. Así que muchas gracias. El agradecido soy yo. Nada gracias, Vero. Sobre lo que pedir perdón. Gracias, Vero. Ahora en un ratito volvemos con vos. Lau. Bueno, es la primera parte, ¿no? Esta comisión de presupuesto junto con la comisión de finanzas que van a tratar este proyecto de ley sobre la sostenibilidad de la deuda externa, que como decíamos antes, ¿no? El Congreso recupera atribuciones para decidir sobre los acuerdos que vaya a entablar a futuro este gobierno y los futuros gobiernos con distintos organismos internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con deuda bajo legislación extranjera. Después viene una seguidilla de comisiones, ¿no? Claro. Porque esto no empieza ni termina aquí. Vamos a tener toda una tarde de comisiones, siempre con la Comisión de Presupuesto y Hacienda como protagonista, ¿no? Vamos a tener después una reunión para tratar un tema que aquí debatimos muchísimo, sí, ¿no? Lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, dotar de un presupuesto ya prefijado justamente en el presupuesto de la Nación para destinar a ciencia y tecnología. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción privada y los incentivos para trabajar, para justamente incentivar todo lo que tiene que ver con la obra pública de manera privada a través de un blanqueo de capitales, ¿no? Eso va a ser a posteriori a las 18 horas con la Comisión de Vivienda. Así que tenemos un día para entretenernos. Claro, y sobre todos esos dictámenes para que entren mañana para el debate en el recinto, y eso asegura que si se avanza, que en realidad son todos acuerdos sobre los que hay mayoría, sí, y no creo que vaya a generar mucha discordia, salvo algunos puntos en lo que decía Vero ayer, que nos comentaba este incentivo o esta especie de reparación para los familiares de los submarinistas del Aro San Juan, ¿no? Exacto. Que hay algunas cuestiones que por ahí pueden suscitar algo de debate, pero también es un tema tristemente que se ha metido en el debate político. Efectivamente, sí. De todas maneras, como vos bien resaltabas, Meli, son proyectos sobre los que hay un amplio consenso, ¿no? Donde oficialismo y oposición seguramente van a aprobar las iniciativas mañana en el recinto de manera, no sé si unánime, pero sí mayoritaria. Sí. Así que no se esperan mayores dificultades ni contratiempos en la sesión de mañana. Toda la expectativa yo creo que va a estar puesta recién la semana próxima, cuando comience a abordarse otro de los temas que impulsa el oficialismo, que es, bueno, la suba del mínimo no imponible de ganancias, ¿no? Del impuesto a las ganancias, suba del piso, sí. Que ha copado la tapa a todos los diarios y el interés de una parte muy importante de los trabajadores que hoy se ven afectados por un impuesto que en definitiva termina afectando su poder adquisitivo, porque es un impuesto trabado sobre el salario de los trabajadores y sobre todo de la clase media. Vero tiene más entrevistados. Sí, Meli, Laura, porque bueno, van llegando los distintos diputados que van a participar de manera presencial de este plenario de comisiones, el primero que abre la actividad oficial de la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones extraordinarias. Comisión de Finanzas, por un lado, que tiene 31 integrantes, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 integrantes. Me decían que más o menos de manera presencial en este salón podrían estar alrededor de 30 o 35 representantes. El resto va a estar conectado de manera remota, como por ejemplo les había comentado los presidentes de estas comisiones, Fernanda Vallejo y Carlos Heller. Nosotros estamos con una diputada que integra las dos comisiones. Estamos con la diputada del Frente de Todos, Rosso. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias por estos minutos con DTV. Bueno, ¿cuáles son un poco las expectativas, pero más que nada las observaciones de manera positiva o negativa respecto a esta iniciativa que se va a tratar hoy?
Bueno, en el día de hoy vamos a dar inicio a una jornada bastante extensa de parte de la Comisión de Presupuesto, porque si bien hoy tratamos conjuntamente con Finanzas todo lo que tiene que ver con una media sanción que viene del Senado sancionada en noviembre respecto al fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, después también vamos a hacer algunos tratamientos respecto a un acompañamiento a los familiares de Lara San Juan y un nuevo inicio de un fomento a la inversión en la construcción privada, con lo cual creemos que estamos iniciando un camino muy importante el día de hoy en todas las materias, pero con respecto al proyecto que estamos por trabajar, yo creo que, bueno, que tenemos que tener muy en cuenta, en primer lugar, que en el Senado ha tenido un acompañamiento unánime. Desde todos los sectores políticos pensamos y sostenemos que tenemos que reafirmar no solamente una deuda sostenible, sino el nunca más a la deuda externa. En ese sentido, yo creo de que hay otros proyectos que también son interesantes que tenemos que seguir viendo. El Congreso desde el año 2016 viene con distintas alternativas en esta materia y en ese sentido yo creo que este proyecto es un paso importante. Se debe seguir trabajando en la materia, pero creo que el día de hoy vamos a dar un paso y el día de mañana en la sesión importante como mensaje de cómo queremos proyectar nuestro país respecto a la deuda. En el Senado se le hizo una incorporación a la iniciativa que está vinculada a que no se puede o fijar un límite, ¿no?, en la toma de deuda respecto a los gastos corrientes, por ejemplo. Exactamente. Por un lado se está hablando de lo que sería el tratamiento en el tema de deuda con el FMI y después en todo lo que sea deuda extranjera con jurisdicción y legislación extranjera. Lo que en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando es de mantener nuestra soberanía como país y tratar de que no seguir continuando con las prórrogas de jurisdicción, que es lo que venimos haciendo, que es lo que, por ejemplo, derivó en aquellos fallos del juez Griesa y demás hace varios años en nuestro país. Pero este proyecto igualmente creo que es bueno, no es malo, sino que creo que es un puntapié inicial para poder seguir trabajando. Meli, la diputada te está escuchando. Lau. No, diputada Rosso, Laura Serra la saluda. Simplemente para aclarar una situación, esto que se va a debatir ahora, que tiene que ver con la deuda, tengo entendido que es como un acuerdo macro, ¿no? O marco para en el futuro, por ejemplo, cuando se llegue a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno tiene pretensiones de arribar a un acuerdo a mediados de este año. Ese acuerdo al que presumiblemente se alcance, ¿va a llegar entonces a su discusión al Congreso de la Nación? ¿El contenido de ese acuerdo? Nosotros lo que estamos estableciendo hoy, buenos días a ambas, a Melina y a Laura en el estudio, lo que nosotros estamos haciendo es un puntapié inicial, pero más que nada creo que lo que tenemos que considerar es de que el Congreso está reafirmando su voluntad como órgano que representa a todos los argentinos de poner las bases máximas para las cuales ese endeudamiento se lleve a cabo. Es decir, hacer un real control en lo que respecta a la dimensión de la toma de deuda, que no sea solamente de un sector del Estado, sino que realmente haya un compromiso de todo el gobierno en ese sentido. ¿Qué valor tienen, diputada? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué valor tienen estas medidas que sean, digamos, no circunscriptas a un momento político o a un gobierno, sino que sean medidas largoplacistas, ¿no?, que pretenden otorgar mayor previsibilidad en una economía que es inestable, que a su vez está inserta en un momento de tanta falta de previsibilidad, que es el momento de la pandemia, donde vuelta a vuelta uno está al borde de mayor restricción, de mayor emisión de moneda, de todo lo que está sufriendo el mundo entero, en definitiva? Sí, justamente como estamos viendo a nivel mundial, la toma de deuda que se está dando en todos los países para poder contrarrestar los efectos de la pandemia son muy grandes, y en ese sentido yo creo que nosotros como gobierno, al momento de evaluar lo que puede llegar a ser el presupuesto para el año entrante, así como lo hemos venido haciendo desde el año pasado también con este gobierno, es siempre pensar en todas las medidas necesarias para poder acompañar eso. Ahora bien, yo creo que este proyecto es largoplacista, trata de no solamente sostener o mantener una perspectiva de cómo queremos mantener nuestra soberanía, sino más bien dar un puntapié, como bien decía, un puntapié inicial para a lo largo del tiempo poder poner esos límites. Creo que justamente parte de la responsabilidad nuestra como gobierno es poder
establecer esas pautas y tener una visión de futuro de realmente de cuánto puede llegar a necesitar o no en nuestro gobierno, nuestro Estado para endeudarnos, pero que bueno, que sabemos que en definitiva el mayor de los desafíos, lo que realmente debemos hacer, tiene que ver con salir adelante con una producción y con una construcción propia de nuestro país, generando aún mayores ingresos, logrando mayores exportaciones y demás. Bien. Es una mirada en conjunto. Diputada, le agradecemos mucho este contacto y ahora interrumpimos la entrevista porque en un momento ya nada más empiezan a conectarse todos y queremos despedirla con prolijidad, ya que también tenemos que liberarla para que pueda formar parte del plenario de comisiones, así que muchas gracias por estas palabras previas. Así es. No, muchísimas gracias a ustedes también y nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, Vero, ¿cómo está la situación ahí en el anexo? Contanos vos, ¿hay más presencialidad? ¿Empiezan a aparecer los diputados conectados a la plataforma? Exactamente, bueno, tenemos entre 20 y 25 diputados de manera presencial, igual van llegando de a poquito. Hay que destacar que en el día de hoy, Meli, también durante la mañana los diputados que van a participar mañana en esta sesión extraordinaria estuvieron haciéndose el testeo aquí en la Cámara Baja, así que bueno, están también algunos esperando los resultados para poder saber cómo está su cuadro de salud. En general, la mayoría, digamos, está en condiciones para estar aquí de manera presencial y el resto está conectado de manera remota. Les decía, ven una gran cantidad de diputados porque recordamos que es un plenario de comisiones, participan 2 comisiones, una tiene 31 integrantes, la otra 49 y lo que vemos también es que muchos han venido de distintas provincias. Vemos diputados representantes de Santa Fe, veo a Rosana Bertone que es de la provincia de Tierra del Fuego, hablábamos con una diputada de San Luis, vemos a diputados de Neuquén. Bueno, no solo los bonaerenses y los de aquí, de la capital federal, están aquí de manera presente. Y en lo que respecta a lo que sería la mesa principal que ustedes ven de fondo, sí, están sentados los vicepresidentes de las 2 comisiones. Ajá, y vemos a Casareto. Van a estar aquí guiando. A Itaí Hackman. Exactamente, vemos a Itaí Hackman. Ellos van a estar aquí guiando de manera presencial, mientras que los presidentes de las 2 comisiones van a estar llevando este plenario de manera remota. Así que bueno, es la primera actividad, se van acomodando, vemos que están hablando mucho, se están aprovechando para poder hablar de distintas cuestiones, opositores, oficialistas, bueno, aprovechan también esta manera presencial. Sí, bueno, eso es un poco empezar a retomar el color que solía tener el anexo, las características de este tipo de reuniones plenarias prepandémicas, a donde estaban todos presentes en un mismo lugar. Incluso me acuerdo hace muchos años atrás que hasta se fumaba mucho adentro de esos salones, lo cual uno ahora lo piensa como algo absolutamente desagradable, ¿no? En un lugar tan encerrado y se fumaba un montón. Periodistas ahí casi encima de los diputados, bueno, eso hace muchos años atrás, por suerte, eso se ha logrado legislar también, que no esté permitido. Pero todo el resto de las reuniones, por una cuestión de desinfección, van a transcurrir en salas distintas, me imagino, ¿no? De las otras 2 reuniones de comisión. No, tengo entendido que todas se realizan en el segundo piso, en la sala C de este anexo de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver, Meli, porque como te decía al principio del móvil, es claro, es la que más espacio tiene para que vengan, siempre generalmente de manera presencial se han hecho plenarios de comisiones en este lugar y es justamente la que más espacio tiene. Así que esta va a ser, digamos, el espacio o el escenario principal protagonista de esta jornada de día miércoles previo a las sesiones extraordinarias. Sí, es el lugar previsto por la cantidad de concurrencia que van a tener las otras comisiones, además la de Presupuesto y Hacienda. Vos mencionabas que ya tiene un piso de 41 diputados. 49 diputados. Bueno, Vero, gracias por tu trabajo hasta acá. Nos vamos a reencontrar en el transcurso de la tarde y los dejamos nosotros ya en vivo con este plenario de comisiones y con la actividad que pretende emitir un dictamen sobre la sostenibilidad de la deuda.
Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces. Buenas tardes a todas y a todos, a los que están allí en la sala de la comisión, que los estamos viendo, a los colegas y las colegas que están, como en mi caso, a través de la pantalla. Me acompaña Carlos Heller, también lo tengo aquí en la pantalla, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con quien vamos a trabajar conjuntamente en el marco de esta reunión. Tenemos la misión de tratar un proyecto que viene en revisión del Senado de la Nación, que ha venido de allí con un consenso muy amplio y, por supuesto, tenemos con Carlos la expectativa de que esta dinámica pueda replicarse también en nuestra Cámara. La idea, por la agenda que tenemos durante la jornada de hoy, donde Carlos tiene dos reuniones más de comisión por presidir de presupuesto y Hacienda en breve lapso, porque tenemos una convocatoria a las 15 horas y otra a las 18 horas para tratar otros temas que ustedes ya saben, así que en este marco tendríamos que desenvolvernos para poder cumplir con todos los compromisos que tenemos en esta jornada, por lo que yo no quisiera extenderme mucho más, de manera que podamos ponernos rápidamente a trabajar y que podamos escucharnos entre todas y entre todos y bueno, y trabajar, por supuesto, en finalmente el objeto que nos reúne, que es emitir el dictamen para este proyecto que nos convoca, que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, que no tengo dudas para todos y para todas nosotros es muy importante porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son absolutamente estratégicas, estructurales y que comprometen no solamente el futuro de nuestro país, y en este sentido la participación del ámbito democrático por excelencia, que es nuestro Congreso, donde están representadas todas las voces de nuestra democracia, consideramos que es un paso adelante muy importante que estamos dando con el tratamiento y seguramente la aprobación de esta ley. Así que nada más que decirles buenas tardes nuevamente y el gusto de que podamos reencontrarnos después de estas semanas en las que no nos habíamos visto para seguir trabajando. Carlos. Bueno, breve también. Primero, efectivamente, buenas tardes a todas y todos. Debo decirle que los extrañaba, porque hace un montón de tiempo que no nos vemos, y a pesar de que a veces nos peleamos, en definitiva creo que hemos aprendido a respetarnos en los valores y demás. Como dijo la diputada Vallejo, este es un proyecto que ya tiene media sanción del Senado, que en el Senado creo que obtuvo 66 votos positivos y no tuvo votos negativos, lo cual creo que es una importante señal en un tema estratégico del país, de esos temas que deberían permitirnos hacer todos los esfuerzos para lograr los consensos, los mayores consensos posibles. El marco es lo que se planteó cuando se sancionó la ley 25.541, allí por fines del 2019. En el artículo 3º se le encomendó al Poder Ejecutivo crear las condiciones para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Creo que se ha avanzado muchísimo, no voy a extenderme, salvo que expresamente haga falta alguna consideración. La negociación con los acreedores privados, tanto bajo ley extranjera y en moneda extranjera como bajo ley
local en moneda extranjera y ley local han sido ampliamente exitosas, tanto desde el punto de vista de la magnitud de la quita como desde el punto de vista de la extensión de los plazos, lo que libera recursos para la recuperación económica que el país imperiosamente debe alcanzar. Está en marcha la negociación con el fondo que esperemos termine también exitosamente, extendiendo los plazos del inicio del pago, porque el cronograma que está vigente es imposible de cumplir y asfixiaría la economía de una manera insostenible. Creo que la postura argentina de llevar a la larga el primer vencimiento, se habla del 2025, y conseguir el mayor plazo posible para las cuotas, de manera que el monto de esas cuotas sean compatibles con nuestras posibilidades, también está en el mismo marco. Y la decisión de que debe ser este Congreso el que avale cualquier tratativa, cualquier negociación, y la decisión, por ejemplo, de que no se pueda tomar deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes. Personalmente, una cosa que he planteado siempre, que parecía una cosa absolutamente incoherente, endeudarse en dólares para cubrir gastos en pesos. Estas cosas que trae este proyecto me parece que son muy, muy saludables y que creo que estamos dotando al Estado Nacional de una herramienta de elevación de la calidad democrática y de pleno funcionamiento de este Congreso en las funciones que le competen. Así que los invitamos, junto con la diputada Vallejo, a tener un diálogo constructivo, positivo, y bueno, y en el tiempo que sea necesario, pasar a la emisión de los dictámenes correspondientes. Muchísimas gracias. Obviamente está ofrecida la palabra y obviamente todos ustedes tienen la media sanción, es decir, el proyecto que estamos considerando. Gracias. Voy a pedir una digresión, no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero le quiero hacer un pedido al presidente de la Comisión de Presupuestos, a quien también se lo extraña. Es recíproco, presidente. Nosotros el año pasado aprobamos una partida de 600 millones de pesos en una de las sesiones vinculada a una ayuda para los transportistas escolares. Después hubo un informe que esa partida había sido asignada al Ministerio de Educación de la Nación, por lo cual no se podía erróneamente, en vez de ir a transporte, fue al Ministerio de Educación. Cuando tuvimos la sesión del presupuesto, incorporamos específicamente, nuevamente, una partida de 600 millones que fue inclusive acompañada por unanimidad para los transportistas escolares de todo el país, y hasta el día de hoy eso no se hizo efectivo. Entonces hemos pedido algunos informes, no hemos tenido respuesta. Me gustaría, si el presidente de la Comisión de Hacienda puede, hacer algunas gestiones ante el Ejecutivo para saber definitivamente qué está pasando con esos fondos que fueron aprobados por unanimidad por el Congreso, que generaron una enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal y que hasta el día de hoy esas partidas aprobadas no han sido ejecutadas en favor de los transportistas escolares de todo el país. Simplemente eso, presidente, pedirle si puede hacer algunas gestiones para saber qué está pasando con ese fondo. Me comprometo, diputado Cano, a hacer las averiguaciones del caso. Es decir, que es el límite de lo que nosotros creo podemos hacer. Y en todo caso, obviamente, si no se ha cumplido con una cosa planteada en una ley, con el derecho de pedir que se cumpla, obviamente así lo haremos. Así que tomamos nota y nos comprometemos de inmediato, a la brevedad, a hacer lo que corresponde hacer. Gracias. Había pedido la palabra a través del chat el diputado Sargini. Les diría, no sé, Carlos, si estás de acuerdo, que los que están de manera remota a través del chat vayan solicitando la medida que quieren hacer uso de la palabra, así podemos llevar un orden de quiénes son los que quieren hablar. Perfecto, de acuerdo. Carlos, buenos días.
a todos. Me autodí la palabra, digamos. El tema sería para ordenarnos los que estamos presencial. Ahora, si no lo pueden trasladar a la mesa, así se lo remitimos al presidente de la Comisión de Presupuesto vía WhatsApp y acá dando la palabra desde allí. Si te parece, Carlos, que puede ser esa la mecánica. Sí, puede ser. Que Ariel nos haga llegar la lista de los pedidos de palabra. A ver, esto acá es cabecera finanzas, no presupuesto, así que se lo vamos a dar a María Fernanda. Yo no tengo Está Lorena Mastrangelo. No quiero invadir jurisdicciones que no me corresponden. Sí, no, me parece que entre Ariel Seguí y Lorena Mastrangelo, que son los dos secretarios de cada una de las comisiones, pueden Lorena, ordenar un saludo las de palabra de quienes están presencialmente en la sala. Así es. Nos hacen llegar los pedidos de palabra de los que están en la sala y los vamos recibimos por chat de los que están virtuales y les damos la palabra a todos. No hay problema. Mientras entonces se ordenan los pedidos de palabra. Podemos empezar con Sargini. Exacto, arrancamos con Sargini y Pastori también pidió la palabra en el segundo término. Muy bien. Diputado Sargini. Gracias, Presidenta. Naturalmente, nuestro bloque ve con buenos ojos este proyecto. De todas maneras, en principio yo quisiera hacer alguna consideración, una consulta, o podemos ponerle el nombre que quiera, un nombre del funcionamiento de nuestra comisión, la Comisión de Finanzas. Nosotros hemos presentado en febrero del año pasado, hace ya un año, un proyecto, el 5785 del 2019, que no ha sido tenido en cuenta. Y es un proyecto que precisamente apunta a ordenar el tema de la deuda y a darle sustentabilidad a la deuda. Y fue planteado precisamente cuando no existía la pandemia y lo que se había iniciado era ya un proceso de negociación con los acreedores privados y entendíamos, y lo hicimos saber en los debates y particularmente en la sesión que se abordó aquella ley que le dio los instrumentos al Poder Ejecutivo para avanzar en una negociación con los acreedores privados, de la importancia de tratar ese proyecto. Bueno, hoy no está a la vista, no sé si es porque es un proyecto surgido por la oposición, no sé si porque este es un proyecto específicamente acordado con el fondo y por eso se trata antes de la negociación con el fondo, o si hay otras razones. No se trata de defender un proyecto en particular, y mucho menos en mi caso, que es un proyecto que aparezco como el autor, si bien es la expresión de la opinión de todo nuestro bloque. Porque si no pareciera que uno está defendiendo proyecto personal. Creo que entre ese proyecto y el que viene a consideración hay diferencias de orden conceptual, si se quiere, no respecto de la problemática de la deuda, en la que coincidimos plenamente, sino a cuál sería la mejor forma de darle sustentabilidad a la deuda. Estoy seguro que quienes representan al oficialismo, que el propio ministro de Economía, donde tiene origen el proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Senado, quedó claro en el debate en el Senado, que es un tema que nos preocupa a todos, y también quedó claro que en situaciones de cierta normalidad no estaríamos tratando estos proyectos. A mí no me hubiese pasado por la cabeza pensar en un proyecto
como el que he hecho referencia de nuestra autoría, en situaciones de una economía que funciona normal, y no me estoy refiriendo a la coyuntura, me estoy refiriendo a la historia. Nosotros tenemos una historia, y excluyo el año actual, en realidad excluyo el 2020, culpa el actual, lleva apenas un mes, excluyo de este análisis el presupuesto el año 2020, y de los 36 años previos al 2020, en el marco del funcionamiento democrático, 32 de los 36 años tuvimos déficit y tuvimos 4 renegociaciones con quita de deuda a lo largo del periodo. Esta es nuestra historia y de esta tenemos que hacernos cargo. Yo no me saco el lazo, he tenido responsabilidades políticas a lo largo de todo este tiempo y también me hago cargo de lo que me toque. Pero lo cierto es que legislamos en un país que esta es la historia que tiene hacia el resto del mundo y hacia los mercados internacionales. Si no, ni se nos ocurriría sacar leyes de estas características. Y el proyecto al que hago referencia limita mucho más el uso del endeudamiento externo, pero además lo incorpora a la ley de administración financiera, lo cual le da un carácter mucho más permanente y no lo somete a la discusión anual que exige, y rescato que así sea, los acuerdos que se buscan cuando se vota el presupuesto. Pero entiendo que lo restringe a cuestiones de absoluta prioridad para cancelar deudas cuando hay vencimientos y hay que hacer frente a amortización de deuda en moneda extranjera, para la financiación de proyectos que provengan de organismos multilaterales, para proyectos específicos privados, exige una ley propia, y para otras cuestiones vinculadas a los organismos que exportan o a las ONG que tienen cuestiones vinculadas a temas ambientales. No me quiero extender en la explicación del proyecto, pero creo que tiene una cuestión esencial, que es este tema de que formaría parte de la ley de administración financiera y tendría una permanencia, y además entiendo hubiese sido de suma utilidad también para la negociación con los privados. Bueno, esto no ha sido tenido en cuenta. Yo no quiero evaluar las razones, pero lo cierto es que no ha sido tenido en cuenta y creo que no ha sido correcto que no haya sido tenido en cuenta. Respecto del proyecto, he dicho, lo vemos que viene en revisión del Senado. Estamos dispuestos a acompañarlos. Bueno, habrá que discutir en cada ley de presupuesto. No sé en qué instancia estamos con la ley de presupuesto 2020 aprobada, con un proceso de negociación, cuando en realidad entonces los límites futuros los marcará recién la ley de presupuesto 2021, con lo cual estimo que ha de ser un instrumento necesario para la negociación del fondo. No reniego de que eso sea así. Aparentemente el Senado ha hecho una incorporación diciendo que no hay que tomar deuda para casos de gastos corrientes. Bueno, yo les pido que lean la ley de administración financiera. Esta prohibición ya está en la ley de administración financiera, no solo endeudarse en moneda extranjera bajo ley extranjera, sino que tampoco está permitido en la ley de administración financiera endeudarse en pesos para pagar gastos corrientes. Por lo tanto, creo que eso no agrega, y sí rescato que el proyecto, y no estaba en el proyecto, en nuestro proyecto, y rescato que está en este, y me parece una muy buena decisión, que
los acuerdos con el fondo deban ser tratados por el Congreso. Si el Congreso entiende sobre cuestiones de deuda, está claro que es una muy buena decisión la que contiene el artículo que exige este tratamiento por parte del Congreso del acuerdo que se sigue. En definitiva, me queda el sabor del gusto a poco del proyecto porque entiendo que se puede trabajar con mucha más profundidad en el tema del sostenimiento de la deuda, máxime teniendo en cuenta nuestra historia. Y no exagero nada. Después de una renegociación de deuda, hemos colocado, digo hemos porque somos nosotros, es la República, hemos colocado títulos en moneda extranjera al 16%, a poco de transitar una renegociación que considero exitosa. Esto demuestra, bueno, cuáles son las dificultades de nuestro país y cómo somos vistos por los mercados de capitales y tiene que ver con nuestra historia. Por eso creo que habría que haber sido más profundo. Lamento no se haya siquiera discutido en Comisión de Finanzas y luego, bueno, siempre las mayorías son las que determinan el rumbo. Haberse discutido nuestro proyecto. No obstante esa consideración, voy en representación del bloque, voy a acompañar el dictamen que nos va a llevar al tratamiento en el recinto de este proyecto que ha venido en revisión del Senado. Nos queda ese gusto a poco. Tenemos la decisión de acompañar. Gracias, presidente. Le agradezco, diputado Sargini, para que no se quede con el sabor amargo que mencionó, ni tampoco se genere ninguna sensación ni se busquen razones oscuras. Le podría decir que yo también, esta presidenta, es autora de un proyecto de semejantes características al de su autoría, que también revisa la cuestión en el marco de la Ley de Administración Financiera, y le agradezco, por supuesto, la voluntad suya y de su bloque de acompañar este dictamen, este proyecto que viene en revisión del Senado, y creo que eso no debe obstaculizar la posibilidad que nosotros y nosotras tenemos de poder seguir trabajando y profundizando durante este año o cuando consideremos conveniente en materia de sustentabilidad de la deuda, poder profundizar los aspectos que estamos tratando en este proyecto y que sin dudas, y creo que coincidimos en esto, significan un avance en materia institucional, en materia democrática, es un paso adelante y entiendo que también por eso usted está expresando la voluntad suya y de su bloque de acompañar este dictamen, pero insisto en que nada nos impide seguir trabajando sobre este tema que por supuesto tiene múltiples aristas y que atraviesa nuestra historia prácticamente desde que tenemos memoria como nación argentina. Es un tema complejo, es un tema muy caro para todos los argentinos y las argentinas y por eso me parece que podemos ponernos de acuerdo en que es un debate que no necesariamente tiene que clausurarse hoy o cuando aprobemos este proyecto y que siempre va a ser bienvenido por el pueblo argentino, que los diputados y las diputadas de la Nación podamos seguir trabajando en pos de mejorar nuestra institucionalidad y fortalecer la posición de nuestro país a la hora de tratar temas tan relevantes como son las decisiones que tienen que ver con el endeudamiento, de manera tal que lo invito a que en un futuro cercano sigamos trabajando juntos y juntas sobre este tema en el que estoy segura que todas y todos tenemos mucho interés y que no nos quedemos con un sabor amargo porque estoy segura de que estamos y vamos a estar
dando en la sesión de mañana un paso adelante muy importante, sin que esto signifique un límite para que el día de mañana, repito, podamos seguir trabajando, profundizando y perfeccionando todo lo que podamos con nuestro aporte perfeccionar. Ahora le doy la palabra al diputado Pastori. Sí, muchas gracias a ambos presidentes de las comisiones. Yo me anoté porque en verdad no estoy viendo, no puedo advertir desde donde estoy si el diputado Luciano Laspina se encuentra participando de la reunión, quien iba a fundamentar nuestro voto en este proyecto. No sé Está, sí, está presente y pidió la palabra. Luciano está en la sala y hizo el diputado Laspina pedido de uso de palabra. Ok. Bueno, entonces, ya que igual yo quería simplemente, entonces voy a dejar la fundamentación de nuestra opinión en general y sobre el proyecto al diputado Laspina, y aprovecho el uso de la palabra solo para plantear una cuestión desde lo personal con respecto al proyecto y que tiene que ver con el artículo 3, que ya hizo mención recién el diputado Sargini, en el mismo sentido en el que yo pienso hacerlo. Por lo tanto, quisiera reforzar la apreciación del diputado Sargini en este sentido, ¿no? El artículo 3, como él bien lo dijo, habla de la emisión de títulos públicos, bueno, y los programas de financiamiento, con el Fondo Monetario, eventuales ampliaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios que están previstos en la Ley de Administración Financiera. La verdad que me parece que este artículo, en vez de mejorar y ampliar conceptos, lo restringe y genera algunas dudas. Por lo menos a mí me genera, no quiero generalizar, a mí me genera dudas en el siguiente sentido. El artículo 56 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, en el capítulo referido al crédito público, habla de qué se entiende por crédito público: captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, estamos hablando de obras, inversiones de capital, atender casos de evidente necesidad nacional, estamos hablando de una catástrofe natural, de una pandemia como la que tenemos ahora, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, obviamente incluyendo sus respectivos intereses. Y en el último párrafo expresamente dice: se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, que son estos gastos primarios corrientes, ¿no? Por lo tanto, podríamos aquí estar de alguna manera modificando este artículo en forma indirecta, este artículo 56 de la Ley de Administración, pudiéndose dar a entender que solamente va a quedar exceptuado de financiar gastos corrientes, gastos operativos, aquellas operaciones de crédito con el Fondo Monetario Internacional y las operaciones en moneda extranjera. Y todas las operaciones en moneda local, lo que llamamos también la deuda pública interna, quedaría, por ende, autorizada para financiar gastos corrientes. Cosa que la Ley de Administración Financiera, artículo 56, expresamente lo prohíbe. Dice: se prohíbe, repito, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. No dice si es crédito público interno o externo, ¿no? Deuda interna o deuda externa, sino crédito público en general. Y acá es como que lo estaríamos limitando solamente a la deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera y con el Fondo Monetario. Si esto es así, esto implicaría, si se entiende de esta manera, esto implicaría un retroceso evidente, ¿no? Por lo cual, como no queda claro si esto está o no modificando
no directa, pero sí indirectamente, ley posterior, ¿no es cierto?, rige por sobre la anterior, podríamos estar aprobando algo que en realidad significaría un retroceso en este sentido. Simplemente me gustaría si algún representante del oficialismo pudiera solventar esta duda, de manera que lo votemos sabiendo exactamente en qué sentido lo estamos haciendo. Obviamente, seguramente el diputado Laspina después lo va a aclarar, que estamos en ánimo de acompañar el proyecto, viene con el voto, creo que unánime del Senado, también nuestro interbloque en el Senado lo acompañó, pero en lo personal quiero manifestar esta duda que comparto con el diputado Zarghini, que me gustaría, si se pudiera aclarar, cuál es el verdadero sentido de este artículo 3. Bueno, eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pastori. Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, Presidenta. No sé si estoy alterando el orden porque debe haber pedido palabra antes de la sala, pero es lo mismo, es muy sintético lo mío de la importancia que le veo al proyecto este. Muchos de los que seguimos con preocupación en los endeudamientos sucesivos, como ha dicho algún diputado que me precedió, siempre ha sido un motivo de preocupación. Yo creo que primero, como lo dijo el diputado Carlos Heller, este es parte del cumplimiento de una ley de sostenibilidad de la deuda pública, pero agrega un elemento muy importante con los límites establecidos, tanto para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera, bajo legislación y jurisdicción extranjera, y el financiamiento, la operación y operaciones también de ampliación de montos con el Fondo Monetario Internacional, van a pasar por el Congreso. Y al pasar por el Congreso, incluso algunas de las dudas planteadas, es el debate de los representantes del pueblo y de las provincias. Y nosotros hemos asistido a procesos de endeudamiento donde hemos tenido que en muchos casos constituir comisiones de investigación, lo sabe la diputada Vallejo, que ha insistido en muchos aspectos de la deuda adquirida. Yo creo que este es un proyecto sencillo. Algún diputado hacía muchos años y la gente de la política decía, cuando se entiende, cualquiera lo puede entender. Es un proyecto que está, y es una ley seguramente, que está otorgándole a los argentinos y argentinas a través de sus representantes la posibilidad de discutir no solo la aprobación o no de la ampliación del endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos, sino vamos a poder saber plazos de vencimiento, si la sostenibilidad, es decir, del mismo, vamos a poder discutir en el seno del Congreso con profundidad el endeudamiento de la nación en los marcos previstos. Y respecto al artículo 3, no me voy a rogar la especialidad en el tema administrativo público, pero es evidente que la inclusión de este artículo 3 lleva a que en la discusión de la ampliación que va a pasar por el Congreso, va a también surgir la aplicación hacia dónde van esos fondos. Y objetivamente no es una modificación de la ley de administración pública, sino una precisión y un poder que nos da la ley
también para nosotros controlar el destino. Así que me parece que hay que valorar este proyecto, primero en el cumplimiento del compromiso que asumimos, que asumió el Gobierno Nacional con la sostenibilidad de la deuda, pero también como un proceso de democratización y de tratamiento público de esto que nos preocupa tanto a los argentinos, que es el endeudamiento. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Fernández. Vamos a pasar ahora a la sala. Tengo el pedido de palabra del diputado Laspina. Bueno, muchas gracias. Voy anticipando nuestro apoyo al dictamen. Quisiera, por obvias razones, ¿no? Quisiera hacer algunos comentarios que me parecen importantes de cara a lo que viene. En principio estamos a favor porque básicamente el proyecto de alguna forma devuelve facultades al Congreso, o mejor dicho, intenta aclarar la forma en la cual el Congreso de la Nación delega en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda en cada ejercicio presupuestario, tal como lo establece la Constitución Nacional, y el proyecto está orientado en esa dirección. Sin embargo, tiene, a mi juicio, a nuestro juicio, severos errores técnicos y de técnica legislativa, precisamente porque lo hace de una manera que genera, por lo menos, superposiciones o contradicciones con la Ley de Administración Financiera, con la 2456. Yo voy a leer el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que es precisamente lo que estamos reformando en esta ley. Lo que es llamativo es que el proyecto en ningún momento haga referencia al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que es lo que está reformando. Y en la práctica vamos a quedar normando con dos leyes que en algún punto están hablando sobre la misma materia. Y quisiera gastar un minuto en leer el artículo 60 para entender lo que agrega y lo que no agrega este proyecto de ley. Artículo 60 de la Ley 2456. Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o una ley específica. La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas. Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa. Es exactamente la materia sobre la que estamos legislando. Quizás hubiese alcanzado con decir que definir si interna es moneda local o extranjera, o abrir las categorías entre interna y tipo de moneda, que después lo dice, y externa si se refiere a legislación local o legislación extranjera. Pero efectivamente la Ley de Presupuesto hoy debe incluir las autorizaciones para el tipo de emisión. De modo tal que todos los años que hemos venido aprobando el presupuesto, en la Argentina han estado las autorizaciones para emitir deuda en legislación extranjera, en moneda extranjera, deuda interna o externa. El monto máximo autorizado para la operación, el plazo mínimo de amortización, el destino del financiamiento. Después, quizás, todas esas cuestiones no se incumplen, pero sigo leyendo. Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente, que es exactamente lo que dice aquí el artículo, creo que el artículo 2 en referencia a los créditos del Fondo Monetario Internacional, pero acá se refiere en general a cualquier endeudamiento.
justamente exceptuando al Fondo Monetario Internacional, que es el último párrafo del artículo 60, que dice: se exceptúa el cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo a las operaciones de crédito público que formaliza el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. ¿Qué quiere decir? Que este artículo que estamos reformando, que es el artículo 60, en gran parte, una parte ya existe, y lo único que agrega acá es sí excluir explícitamente de esos organismos financieros internacionales que la Nación forma parte al Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde el punto de vista de la técnica legislativa, vamos a quedar con dos artículos que dicen cosas bastante distintas, porque no estamos derogando el artículo 60. Entonces, cuando alguien diga, por ejemplo, un funcionario de la Secretaría de Hacienda, ¿qué hacemos o qué no hacemos? Va a decir, bueno, vayamos por el artículo 60 o vayamos por este proyecto de ley, el que me quede más cómodo. No lo sé. Va a quedar a criterio del consumidor. Con lo cual, es muy pobre desde el punto de vista de la técnica legislativa y creo que genera potencialmente un montón de dobles interpretaciones. Respecto a la prórroga de jurisdicción, que es en definitiva lo que discute el artículo primero, me parece que el espíritu del oficialismo es básicamente intentar limitar, no la emisión en moneda extranjera, que de hecho este gobierno la ha hecho, sea con emisión de deuda en dólares o con sintéticos del dólar, como emitió el dólar link hace muy poquito el ministro Guzmán, sino más bien se refiere a la prórroga de jurisdicción, o sea, la emisión de deuda en moneda extranjera en jurisdicciones internacionales. Me parece que a eso apunta el proyecto, y quizás habría que haber establecido esto de una manera más taxativa. Me parece que en ese sentido el proyecto de alguna forma viene a aclarar que la prórroga de jurisdicción debe ser establecida por el Congreso de la Nación, que era un debate inconcluso. A veces se decía que se podía hacer, de hecho históricamente se ha hecho por decreto, pero también otras gestiones han pedido, incluso el propio ministro Guzmán, la ratificación por parte del Congreso. En eso sí me parece que aporta, pero claro, lo hace de una manera mal. En lugar de corregir el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, lo mezcla un poco en toda esta melange que se hace con este proyecto, que a mi juicio está más orientada, como digo, a establecer una regulación sobre prórroga de jurisdicción financiera y someter a escrutinio o a consideración del Congreso de la Nación los acuerdos que se hagan de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Respecto al porcentaje que se establece, más allá que ya la propia ley de presupuestos, según el artículo 60, debería establecer y establece en los proyectos de ley de presupuesto cuáles van a ser esos montos de emisión, por qué valores, en qué moneda, etc. La necesidad de establecer un porcentaje deja también, me parece a mí, una duda importante desde el punto de vista de la aplicación práctica de esta ley, si ese porcentaje se refiere a emisiones netas o brutas. ¿Qué quiero decir? Cuando uno tiene un compromiso como país, se supone que el país cuando emite un bono, sea en legislación local o extranjera, lo emite para cumplir el compromiso. Que resulte más o menos fácil defaultear o reestructurar el compromiso en legislación local, no debería ser un buen precedente para la Tesorería Nacional preferir que es más fácil defaultear acá que defaultear afuera, ¿no? En principio. Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de prórroga de jurisdicción y de asignar un porcentaje, creo yo que debería quedar taxativamente claro, sobre todo si Argentina pretende en algún momento volver a los mercados internacionales a financiar, por ejemplo, a partir del 2025, donde básicamente es el momento a partir del cual el ministro Guzmán pateó la pelota para adelante del endeudamiento, si quiere acceder a los mercados internacionales, establecer que esos compromisos no están incluidos en esta negociación, en esta discusión del futuro Parlamento. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el inversor, cuando compra un bono de Argentina, o ahora que aceptó el canje voluntariamente, el reperfilamiento, tiene que esperar que haya un Congreso futuro y una mayoría en ese Congreso que autorice a pagar ese compromiso. Lo cual resulta totalmente, yo diría, contrario a los principios, casi diría, principios jurídicos de un contrato,
¿no? Celebrado entre un Estado soberano y un privado, sino contrae los intereses del país. ¿Qué quiero decir? Cuando vayamos a emitir un bono, si en algún momento Argentina logra volver a tener acceso a los mercados internacionales, si creemos que eso es bueno, porque podemos conseguir tasas de interés más baratas, por ejemplo, que la deuda en dólar que emitió ahora el ministro Guzmán, creo que al 15% más, 16% me da la cuenta, es una tasa carísima, salvo que pensemos que no se paga esa tasa del 15%. Bueno, si no se paga, porque la empiezan a pagar, bueno, pobres los inversores que compraron, pero es más barata que por lo menos que las de 6 o 7% que se emitía antes. Entonces, si queremos emitir a tasas, por ejemplo, las que paga Latinoamérica, que paga el 3 y pico, el 4, en dólares en jurisdicción internacional, tendremos que asegurarle a ese inversor que la mayoría, para conseguir el porcentaje de aprobación cada año del presupuesto, va a estar garantizada, cosa que no sabemos. Entonces también esto me parece contradictorio, antijurídico, descabellado, llámenlo como quieran. Yo hubiese puesto el porcentaje de emisión neta, obviamente los compromisos que ha asumido hay que pagarlo, me imagino, ¿no? De hecho hay una vieja discusión sobre si a la hora de hacer un incumplimiento de pagos, como hizo el ministro Guzmán en los primeros meses de este año, no requiere eso también autorización del Congreso, porque eso también es manejo de la deuda pública. Es decir, incumplir los compromisos de Argentina no puede ser una decisión unilateral ni de un presidente ni de un ministro. Sin embargo, los defaults en Argentina, que ya tenemos varias historias, se hacen de manera unilateral sin pasar por el Congreso. Eso no debería ser así. Si alguien decide la suspensión de los pagos de la deuda, como fue, por ejemplo, Rodríguez Sá en el 2002, debería tener una autorización del Congreso, que es el encargado, según la Constitución Nacional, de resolver sobre los temas de la deuda. En todo caso, si hay por supuesto, la jurisprudencia y la discusión es mucho más grande, hay un incumplimiento material, el funcionario puede dar explicaciones respecto a que era de imposible cumplimiento, etcétera. Pero lo que quiero decir, lo digo como un ejemplo, si ustedes quieren, extremo, de que aún para decretar un default debería venir al Congreso, precisamente porque va de suyo que los compromisos que asume el Estado deben ser cumplidos por los funcionarios. Y es más, hay un artículo del Código Penal, que ahora no me acuerdo, del Código Penal, sí, hay un artículo del Código Penal que establece que el funcionario que deliberadamente incumpliese un compromiso del Estado es pasible de sanción. Y después lo voy a recordar cuál es ese, porque obviamente un funcionario de por sí no puede decir, no, yo ahora esto no lo cumplo, sea porque no sea un contrato, no sé qué causa tanta gracia, estoy dando argumentos serios. Entonces, el punto aquí, y con esto voy terminando para no causar tanta gracia, es que deberíamos aclarar, si alguna vez queremos recuperar el crédito externo, que obviamente los compromisos se cumplen y que ese porcentaje que tiene que autorizar el Congreso excluye a los vencimientos de deuda comprometidos por la Nación. En todo caso, si una ley del Congreso decide no cumplir, habrá una ley del Congreso donde dice no cumplimos, que es el caso del default, ¿okay? Que hasta ahora nunca se ha hecho por ley, se han hecho de facto, digamos, ¿no? Respecto al Fondo Monetario, quiero aclarar, porque esto fue un debate que se planteó en su momento, que no vino al Congreso. Bueno, está en el artículo 60 de la ley, que evidentemente el autor de este proyecto no leyó, el artículo 60 de la ley de Administración Financiera, porque si no lo hubiese citado, aunque sea, digamos, hubiese dicho, derógase el artículo, o modifícase el artículo 60 de la ley de Administración Financiera. Bueno, pero obviamente esto está delegado. Históricamente no hay ningún acuerdo que haya pasado del Fondo Monetario Internacional por el Congreso, y esto inicia una nueva tradición. Me parece atendible, me parece bien. Digo, para dejar saldado el debate hacia atrás. Eso me parece bien que venga acá. Lo que tampoco queda claro de esta ley, de cómo está redactada al menos, es si se refiere a la aprobación del crédito o a refrendar el acuerdo que implican el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que son dos cosas distintas, me parece. Una cosa es decir, te autorizo a tomar ese endeudamiento y punto, que creo que es lo que dice acá, porque habla del crédito, y otra cosa es a refrendar el acuerdo que vos firmes.
Lo digo esto porque cuando venga el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando eventualmente haya un acuerdo, lo que vamos a estar discutiendo es si le damos autorización para tomar ese endeudamiento, no si le vamos a refrendar lo que firme el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, que son nuestros representantes ante ese organismo, que puede ser lo que ellos quieran, porque el Congreso no participa en las negociaciones y por tanto no puede juzgar si las negociaciones pudieran haber sido mejor o peor, porque desde la platea parece que se negoció mal o se negoció bien, o que lo que está haciendo el Ejecutivo es todo lo que pudo lograr en una eventual negociación, supongamos a cambio de financiamiento, independientemente de si esas políticas uno las juzgue buenas o malas. Digo, dado que el Congreso no puede participar en la negociación, creo que lo que dice el Congreso, y quiero dejar sentado este punto, es que nosotros vamos a autorizar el endeudamiento, pero no a refrendar el acuerdo, y creo que a eso se refiere este artículo. Con todas esas observaciones, yo diría técnicas, nosotros acompañamos este proyecto más allá de que diferimos muchísimo en cómo está redactado y creemos que algunos ruidos a futuro puede llegar a generar. Muchas gracias, Presidenta. Tengo pedida la palabra del diputado Ramón, José Luis Ramón. Gracias. Diputado Ramón. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve en nombre del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo y le agradezco que me permita participar a los dos presidentes de ambas comisiones, pero es tan solo para, de manera breve, establecer una consideración política. La verdad que a principios de año, cuando se empezó a tratar el proyecto de reestructuración de la deuda pública, la verdad que nosotros lo celebramos porque más allá de los tires, aflojes, las consideraciones técnicas de uno y otro bloque mayoritario de la Cámara, lo que aquí vale la pena destacar es el hecho de que en el Congreso, diputados y senadores, estamos recuperando un rol que está dado por la Constitución, y es que el establecimiento, la planificación y la determinación de las condiciones de aquellos acreedores que vamos a elegir para el endeudamiento y de qué manera lo vamos a hacer, es una facultad del Congreso. Y siempre que veíamos que un ministro de Economía, un presidente, se propone o se proponía establecer el endeudamiento de la Argentina, veíamos que lo hacía sin tener estos consensos que se pueden lograr en la Cámara o en el Congreso. Y tener esos consensos significa que podemos planificar una Argentina que se base sobre políticas que en algún momento debieran transformarse como cuestiones de Estado. Escuché atentamente, y si me permite, diputado Laspina, una consideración de sus argumentaciones técnicas. Tiene razón. Tiene razón. Es decir, hemos tenido técnicamente un sistema legislativo que ha ido a contramano de entender un país serio, y por eso los default prácticos, ningún default pasó por el Congreso, en ninguno de los gobiernos. Es decir, no es patrimonio de un gobierno de los últimos 30 años el haber cometido las atrocidades que cometió nuestro país para administrar la deuda externa, la deuda interna, y en muchos casos, y lo hemos vivido este año, las provincias han tenido un problema serio para tratar de ponerse de acuerdo con el gobierno federal de qué manera reestructuran su deuda interna. Y de hecho, pataleamos un poco en el recinto hace muy poco. Entonces, la consideración es política. El Congreso está recuperando una de las facultades constitucionales más importantes. Una de ellas, la determinación y establecimiento del presupuesto. La otra, el establecimiento de la deuda externa. Hace muy poco, mejor dicho, el año pasado, desde nuestro interbloque, de nuestro bloque, presentamos el proyecto 5618 del año 2019, en donde en ese proyecto nosotros, en sus considerandos, y por eso quise hacer referencia en este momento de la discusión de la comisión, en ese momento nosotros planteamos, en ese proyecto, que la toma de la deuda no solamente lo tiene que ser en relación al Fondo Monetario Internacional,
Porque hay otros organismos de crédito que pueden establecer una gravedad muy grande en la toma de deuda de grandes obras, como por ejemplo el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Esos organismos multilaterales de crédito también debieran estar incluidos en este proyecto. Y la verdad que no es un tema menor. No solamente el Fondo Monetario Internacional ha impuesto condiciones tremendas en las condiciones de los créditos que nos entregaban a la Argentina. Estos otros organismos también. Y nosotros creo que debiera ser parte del trabajo que tengamos hacia adelante, tratar estos proyectos que incluyan a todos los organismos multilaterales para que la Argentina tome crédito. Y vuelvo a repetir como al principio, y qué bueno que ese análisis, esa discusión, la podamos hacer en el Congreso de la Nación. Y hay otros proyectos que debiéramos tratar. Necesitamos modificar la ley de los DNU. Porque todas estas decisiones que se toman en la Presidencia de la Nación, y ya ahora está demostrado que cualquiera fuere el frente mayoritario que esté gobernando, hacen un uso y abuso. Yo recuerdo todavía, apenas asumido en el año 2017, se discutió el presupuesto para el año 2018 y al día siguiente, a través de un DNU se modificó la ley de presupuesto. Eso es delicado. Tienen que tener al menos, porque como el abuso es tan grande sobre la concepción o el concepto de la emergencia, bueno, habrá que afinar ese punto. Porque realmente el que se utilice la emergencia y que se utilice indeterminadamente y sin plazo la sanción de un DNU tiene mucha relación con un proyecto como el que estamos tratando hoy. Es un combo de proyectos de ley que necesitamos resolver en el Congreso para recuperar todas nuestras facultades como legisladores. Tan solo eso, señores presidentes, esta consideración de tipo político y que espero que pronto lo podamos convertir en ley en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramón. Le doy la palabra al último orador, que es el diputado Itaí Hackman, y a continuación, para que estén listos los secretarios Ariel Seguí y Lorena Mastrangelo, porque quienes estamos a través del sistema remoto vamos a tener que votar a viva voz, como usualmente lo veníamos haciendo. Así que cuando termina de expresarse el diputado Hackman. Gracias, presidenta. Quisiera retomar un poco el espíritu de este proyecto y para eso hay que relacionarlo con el contexto de endeudamiento, de crisis de deuda que la Argentina enfrenta, que está tratando de sobrellevar, con un paso muy exitoso el año pasado, que fue la reestructuración con los acreedores privados, y con el otro escollo que queda, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso hace un contexto de una crisis de endeudamiento que la Argentina atravesó varias veces en las últimas décadas y que tiene una relación directa con que estemos tratando este proyecto de ley, porque este proyecto de ley es una de las iniciativas para cumplir con uno de los mandatos incluso hasta electorales del 2019, que era no solamente resolver el problema concreto que la Argentina enfrentaba en materia de deuda, de crisis de deuda, de default, ¿no?, sino también construir lo que el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía han denominado un nunca más a los ciclos de endeudamiento y de sobreendeudamiento de la economía argentina. ¿Por qué? Porque el costo de desendeudar a la Argentina es un costo muy elevado. A la Argentina bajar significativamente el peso de la deuda en moneda extranjera sobre su producto le llevó más de una década. Sin embargo, el costo o la velocidad con la cual se pudo revertir ese proceso y rápidamente enfrentar una nueva crisis de deuda fue mucho más corto. Entonces necesitamos instrumentos para evitar que un gobierno, cualquiera sea,
de cualquier color político, un gobierno de turno pueda en 4 años o menos, 2 años y medio, revertir un proceso de endeudamiento como el que había vivido la Argentina. Y eso tiene que ver con cierta discrecionalidad del Poder Ejecutivo y muchos sectores de la actual oposición que son bastante enfáticos en las cuestiones que hacen a la delegación de facultades del Congreso y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Esta ley tiene que ver con eso. ¿Qué sucede? Si el Congreso establece un presupuesto en el cual faculta al Poder Ejecutivo a endeudarse, pero no establece dentro de esa ley de presupuesto límites sobre la composición de esa deuda, puede ocurrir lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años, que es que el Poder Ejecutivo, como pasó en el gobierno anterior, decida endeudarse exclusivamente en moneda extranjera y, por lo tanto, por el peso que tiene la deuda en moneda extranjera sobre la deuda total, llevar rápidamente un default. Y el argumento es muy parecido al que daba el diputado propinante sobre la tasa de interés, porque el principal argumento del gobierno anterior para endeudarse en moneda extranjera, no me está prestando atención el diputado, pero no importa, le voy a contestar igual. El principal argumento del gobierno anterior para endeudarse en moneda extranjera era la tasa de interés, porque la tasa de interés en los mercados internacionales era mucho más barato que endeudarse en el mercado local. Y fíjense cómo terminó esa historia de que por privilegiar una tasa de interés aparentemente más atractiva, se llevó a la Argentina a una situación de deuda insostenible. Porque la deuda en los contratos, la tasa de interés en los contratos era una tasa de interés del 6-7%. Pero emitir el esquema que funcionó entre el 2016 y el 2017, hasta abril del 2018, con unas letras del Banco Central del 46% y un dólar estable, que se sostuvo incluso cuando los fondos que habían invertido en la Argentina quisieron salir, no fue una tasa ni del 6, ni del 7, ni del 15, fue una tasa del 45% en dólares. En ningún lugar del mundo existió, como en el año 2016 y el 2007 en la Argentina, una inversión que daba 45% en dólares anual. Y eso fue lo que ocurrió para todos los fondos de inversión que compraron letras en pesos y salieron de la Argentina al mismo tipo de cambio al cual habían entrado. Y ese es el esquema que funcionó en la Argentina entre el 2016 hasta abril del 2018. Y no es, no la voy a hacer más larga, pero sería injusto echarle la culpa. Hay una concepción bastante común que es poner las tintas sobre lo que creo que el diputado llamó los defaulteadores, ¿no? Aquellos funcionarios, presidente, ministro de Economía, que en un determinado momento decretan el default. Dicen la Argentina no puede pagar más. Incluso el diputado sugería que hasta se puede aplicar el Código Penal. Yo pensaba en el ministro Lacunza, por ejemplo, ¿no? Que decretó el famoso reperfilamiento, que fue incumplir los contratos de emisión de deuda, ¿no? Los que establecían. Bueno, qué injusto sería al ministro que tuvo que enfrentar la imposibilidad del Estado argentino de pagar la deuda, echarle sobre él la responsabilidad del default, cuando claramente los responsables en todo caso fundamentales eran Duhovne, Pratgay, en última instancia el presidente Mauricio Macri, que llevó adelante ese proceso de sobreendeudamiento hasta que ese ministro de la Lacunza un día tuvo que venir y decir, bueno, no podemos pagar, no podemos seguir sin controles cambiarios, hay que poner los controles cambiarios. Sería muy fácil pensar que el problema en la Argentina, y es una idea muy instalada que yo creo que hay que discutir, es como si el país tuviera una suerte de pulsión por defaultear, por incumplir los contratos. Es un discurso que es muy común escuchar, como si fuera por gusto que la Argentina no cumple los contratos. La Argentina no cumple los contratos de deuda cuando se la sobreendeuda y se la lleva a una situación en la cual no puede pagar. La responsabilidad principal no está en el que un día tiene que decir no podemos pagar. La responsabilidad está en quienes llevan a la Argentina al sobreendeudamiento, que muchas veces no son los mismos que después tienen que declarar el default, aunque lo normal en la Argentina es que algunos gobiernos se endeudan y después viene otro gobierno y declara el default. Eso es lo habitual. Es cierto que en el gobierno anterior tenemos la particularidad que es el mismo gobierno el que nos endeudó y el que declaró el default. No es lo que suele pasar, pero en el caso del gobierno anterior tuvimos un caso en el cual el mismo gobierno hizo las dos cosas. Pero sería un error poner todas las tintas sobre quienes declaran la imposibilidad de la Argentina de pagar. Y entonces lo que se busca con este proyecto de ley es evitar que la Argentina recaiga
sistemáticamente en crisis de sobreendeudamiento y en particular de endeudamiento en moneda extranjera, que obviamente es la que nos lleva a los defaults. Los defaults se producen cuando la Argentina se endeuda, sobreendeuda en moneda extranjera. Y si una cosa deberíamos haber aprendido del ciclo de los últimos 4 años es que no es igual endeudarse en moneda extranjera que en moneda local. Y por eso hay que poner límites, que es lo único que hace esta ley, poner límites al Poder Ejecutivo para que no pueda superar determinados umbrales en la composición del endeudamiento y de los compromisos de deuda de la Argentina. Simplemente decir que esto creo que es parte de ese mandato de construir ese nunca más a los ciclos de endeudamiento en la Argentina, de sobreendeudamiento y default. Y para eso había que modificar y hay que sancionar leyes y esta es una de ellas. Así que me parece muy importante, esto no es una ley sencilla, breve, tiene pocos artículos y que puede pasar como una ley más o relativamente intrascendente. Y creo que es una ley muy trascendente, porque tiene que ver con no solamente cómo resolvemos el problema de la deuda, sino cómo construimos un escenario normativo para que nunca más un gobierno pueda en 4 años llevar a la Argentina de una situación de desendeudamiento a una crisis de deuda, que es lo que vivimos y que no queremos que se repita nunca más. Muchas gracias, Presidenta, y gracias a todos y todas por la atenta escucha. Muchas gracias, diputado Hackman. Le doy entonces la palabra a la secretaria Lorena Mastrangelo. Atentos todos los que estamos de manera remota, porque vamos a pasar a aprobar el dictamen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Le voy a pasar primero al secretario de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que es la cabecera, para que tome el acompañamiento de votos de su comisión. Hola, buenas tardes. Buen paso a tomar la firma viva voz. Heller Carlos Salomón. Afirmativo, Ariel. Gracias, Carlos. Pastori Luis Mario. Informe, Heller. ¿Verdad? Me acabo de enterar, ¿eh? Hola. Diputado Pastori. Perdón, pensé que me había tomado afirmativo, secretario, con una disidencia parcial respecto al artículo 3º del proyecto. Gracias, Luis. Diputado Brue Daniel. Diputado Brue. Afirmativo. Gracias. Diputado Casas. Voto el dictamen de la mayoría. Gracias, diputado. Afirmativo. Perdón, hay un único dictamen, ¿no? Sí, no hay es único dictamen. Diputado Fernández Eduardo. Afirmativo. Gracias, diputado Casas. Diputado Fernández Eduardo. Afirmativo, secretario. Muchas gracias. Diputado García de Luca. Afirmativo, secretario. Con incidencia Muchas con gracias. el diputado Pastori sobre el artículo 3º. Diputado José Luis Gioja. Está hablando, pero no se lo escucha. Estás muteado. José Luis. José Luis. Está. Afirmativo. Ahí está. Afirmativo. Gracias, diputado. De nada. Diputada Landricini Susana. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputada Blanca Inés Osuna.
Diputado Osuna. Afirmativo, secretario. Gracias, Blanca. Diputada Elda Pértile. Afirmativo, Ariel. Gracias, Elda. Diputado Risotti Jorge. Afirmativo, Ariel, con la aclaración expresada por el diputado Pastori respecto al artículo 3. Muy bien. Diputado Romero Jorge Antonio. Afirmativo, Ariel. Muchas gracias. Diputado Sartori Diego. Afirmativo, Ariel. Gracias, Diego. Diputado Suárez Lastra Facundo. Diputado Suárez Lastra. Diputado Suárez Lastra. Afirmativo, Ariel, con la disidencia que planteó el diputado Pastori. Gracias. Diputada Vallejo Fernanda. Afirmativo. Muchas gracias, diputada. Y tengo que reiterar, diputado Heller, también a viva voz le tengo que pedir la suscripción del informe correspondiente a este proyecto. Afirmativo. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la secretaria de la Comisión de Finanzas. Muchas gracias. Pero ya firmó, diputado. Bueno, continuamos con la Comisión de Finanzas. Los diputados y las diputadas Vallejos, Risotti, Fernández, Eduardo, Osuna y Pastori, que están en ambas comisiones, ya expusieron su voto en la de presupuesto. Así que continuamos con el diputado. Yo también. Sí, perdón, Carlos, vos también. Sí. Diputado del Cerro. Diputado del Cerro. Afirmativo. Acompaño las observaciones planteadas por el diputado Pastori. Gracias, diputado. Diputada Aparicio. Afirmativo, secretaria. Gracias, diputada. Diputado Flores Danilo. Afirmativo. Gracias. Diputado Sargini. Afirmativo, señora secretaria. Gracias, diputado. Diputado Tailade. Diputado Tailade. Continúo con el diputado Huelbach. Afirmativo. Gracias, diputado. Me faltaría el diputado Tailade, pero no lo veo conectado en este momento, me parece. A ver. Diputado Tailade. Bueno, estaba conectado por VPN, así que se lo dejaremos para que pueda firmarlo por VPN. María Fernanda, ya concluimos. Perfecto. Gracias Lorena, gracias Ariel. Tailade entonces lo vota. Soy Tailade. Afirmativo. Ahí está Rodolfo. Perfecto. ¿Listo? Listo. Sí, entonces no hay votos, son todos afirmativos, digamos, para simplificar la cuenta. Así es. Porque más allá de las observaciones no tienen impacto en el voto, son consideraciones generales. Las que han hecho algunos diputados y diputadas marcando algún matiz con el contenido del proyecto. Entiendo que es unanimidad.
de esta manera creo que estamos terminando, ¿no, Fernanda? Tenemos entonces dictamen unánime con las disidencias señaladas por algunos diputados y diputadas del bloque de Juntos por el Cambio, del interbloque, y nos estamos reencontrando en 15 minutos los que formamos parte de la Comisión de Presupuesto. La palabra, Presidenta, el diputado Fernández Patri. Sí, breve. A mí no me han preguntado el voto. ¿Puede ser que no lo hayan tomado? Expréselo a vos, así se lo anotan. Sí. Bueno, diputado Ramiro Fernández Patri. Hola. Perfecto. Le Los secretarios toman nota y le computan afirmativo el voto del diputado Fernández Patri. Le pido la viva voz del diputado Fernández Patri. Tengo entendido que es afirmativo, así que ya lo computo como tal. Sí, afirmativo, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Gracias, Ramiro. Gracias, Ariel. Bueno, agradecerles a todas y a todos por el trabajo que hemos hecho. Creo que nos vamos satisfechos y satisfechas y nos reencontramos, como decía, en unos minutos los que formamos parte de Presupuesto y Hacienda, y nos reencontramos mañana en la sesión. Muchas gracias. Acá estamos